¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En la alegría de reunirnos nuevamente en nuestro taller de tanatología, meditando y reflexionando sobre el sentido de nuestra vida, el caminar, el transcurrir día a día que nos lleva a esa entrega, ese acercamiento, ese caminar hacia nuestro Padre Celestial. Iniciemos en este día con esta pequeña oración. Recibid todas las penas grandes y pequeñas, toda inquietud, molestia y enfermedad de la vida, de cada día, creyendo que ellas forman la cruz que se os ha preparado el mismo Dios y os ha tenido cuidado de acomodarla a vuestras fuerzas. No la sacudáis de vuestros hombros, no intentéis evadirla porque será en vano. Por muy áspera y pesada que os parezca e insoportable, tomadla generosamente, caminad con ella detrás del Salvador y unidla a la de nuestro Señor Jesucristo, que será glorificada. En esta mañana, Padre Celestial, queremos presentarte nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro caminar y nuestro permanecer, nuestro hablar y nuestro callar, nuestro gozar y nuestro sufrir. Hoy queremos entregártelo todo, Padre Santísimo, por manos de María Inmaculada. Continuamos platicando sobre el dolor y el sufrimiento, qué significa a la luz de experimentarlo en la fe. Nuestra reunión anterior lo hablamos en la experiencia humana, ¿recuerdan? En el sentir y actuar meramente humano. Hoy vamos a hablarlo a la experiencia de la fe. ¿Acaso Dios queda impasible ante el dolor humano? ¿Acaso Él mandó el dolor y el sufrimiento? Sabemos que no es así, que Él creó la vida humana plena y gozosa en el paraíso terrenal, a nuestros padres, el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Y por causa del pecado, la desobediencia, vino la enfermedad, vino el sufrimiento y vino la muerte. Eso es obra que los mismos seres humanos conseguimos, obtuvimos a razón de alterar la voluntad del Padre Celestial. Aceptémosla. Sin embargo, todo lo que acontece al ser humano, nuestro Padre le da un sentido. Y que desde ese primer instante donde es traicionado en la desobediencia, Él dice que vendrá un Redentor, que vendrá alguien a redimirnos. Y habla de la mujer que pisará la cabeza de la serpiente y que vendrá a transformar la vida. Esa es nuestra alegría, nuestra esperanza y nuestra confianza. Vamos a leer estas palabras clave que nos llevan a entender un poco de esta vida y de esta entrega de nuestro Señor Jesucristo, el enviado del Padre para salvarnos, para venir a redimirnos y a mostrarnos que su amor permanece a pesar de nuestras fallas, de nuestras debilidades y de nuestra tibieza. Leemos la palabra kenosis, que significa el vaciamiento. Jesús renuncia voluntariamente a todos los privilegios de ser un Dios todopoderoso y acepta humildemente el convertirse en un ser humano, con todas sus debilidades y sus capacidades. ¿Qué es la unión hipostática? La unidad profunda de la realidad divina, la realidad humana con la realidad del hombre. Es verdadero Dios y verdadero hombre que se unen para venir en un solo ser, nuestro Señor Jesucristo, que viene a mostrarnos ese camino en este mundo para volver al Padre, para recibir ese don de la vida, ese regalo de amor y cumpliendo esa misión para la que venimos, volvemos a Él. ¿Qué es la períchoris?
Perichoresis, recapitulación. Es ese dinamismo, ese moverse. San Gregorio lo usa para explicar la unidad y la Trinidad de Dios. Ese movimiento constante del amor, de la sabiduría, de la fuerza de la creación en la que está Dios inmerso en todo momento para darnos vida, para hacernos recibir ese amor pleno de la vida. ¿Qué significa la enfermedad? La enfermedad es perder la salud, perder ese estado de satisfacción, de serenidad y de plenitud. Y nos puede llevar a conducir a la angustia, a la desesperación e incluso a rebelarnos ante Dios. Pero también nos hace madurar y discernir qué es lo verdaderamente importante en la vida. Y eso, ojalá a todos nos lleve a buscar genuinamente a Dios. Me veo en esa capacidad limitada de ser humano y entonces acudo a mi Padre Celestial para pedirle ayúdame. Concédeme recuperarme, concédeme la fortaleza para soportar este trance que estoy viviendo. Es cuando volteamos nuestros ojos y nos damos cuenta de esas capacidades limitadas. No somos todopoderosos, no somos indestructibles, somos vulnerables, somos seres humanos, criaturas hechas por amor para venir a poblar la tierra, para venir a disfrutar de este mundo, pero en esa vulnerabilidad que nos da la vida humana. En el Antiguo Testamento, la enfermedad se hablaba como un castigo divino. Totalmente era ese Dios que castigaba. Vemos en esas películas de la Sagrada Escritura todas esas historias de los leprosos, de todas esas mujeres. Me gusta mucho la historia de la hemorroísa, que eran despreciadas por toda la comunidad. Y ella se atreve a acercarse a Dios y toca su manto, y con ese amor y esa fe en Jesucristo ella sana. La Sagrada Escritura habla de salió un poder sanador que Jesucristo percibió. Se da cuenta y pregunta, ¿quién me tocó? Es hermosísimo. En esta escuela de evangelización están los capítulos, quizás se pueden buscar todavía en internet, de los milagros de Jesús. Es hermosa esa fuerza salvífica en esa caridad extrema, en ese amor pleno que hizo aliviar las enfermedades. Y siempre se habla en ese Antiguo Testamento de que se les consideraba castigados. A los ciegos, a los sordos, a los paralíticos. Inclusive preguntan, ¿de quién es el pecado? ¿Del enfermo o de sus padres? Sin embargo, en esta misericordia que Jesús viene a presentarnos, nos muestran que también la enfermedad se convierte en un camino de conversión, de suplicar del perdón de Dios para ser curados. En Mateo 8 nos dice, Jesús tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Él no se alejó de esta condición humana de la enfermedad. Vino a sufrir como nosotros. Él también padeció hambre, padeció frío, padeció limitaciones, padeció incluso desprecio humano. Y no lo rehuyó. Él cargó con todo ello y vino a dar alivio. Y vino a dar un sentido a ese sufrimiento. En el Salmo 38 leemos en el versículo 5, del 5 al 12. Me siento abrumado por mis culpas. Son un peso superior a mis fuerzas. Mis heridas se han infectado y apestan por culpa de mi necedad. Voy encorvado y decaído, lleno de tristeza todo el día.
La fiebre me quema por dentro. No hay nada sano en mi cuerpo. Estoy agotado y molido hasta más no poder. El gemir de mi corazón es ya un rugido. Ante ti, Señor, están todos mis anhelos. No se te ocultan mis quejidos. Mi corazón palpita, se me acaban las fuerzas y hasta la luz de mis ojos me falta. En ti, Señor, pongo mi esperanza. Tú me responderás, Señor y Dios mío. Yo digo, que no se alegren de mi desgracia, que no canten triunfo cuando mi piel resbale, porque estoy a punto de caer. Mi dolor no se aparta de mí. Si yo reconozco mi culpa y me aflige mi pecado, los que sin motivo atentan contra mi vida son poderosos. Se multiplican los que sin razón me odian, los que me devuelven mal por bien y me atacan porque procuro hacer el bien. No me abandones, Señor. Señor Dios mío, no te alejes de mí. Ven pronto a socorrerme, Señor mío, mi salvación. Tocar nuestra vulnerabilidad. Hoy día le llamamos tocar fondo, que nos hace emerger, salir a la luz, subir a flote. Nuevamente es doblar las rodillas, postrados en la enfermedad, en la tristeza, en el dolor, y posar nuestros ojos y suplicar la ayuda. En esa fe que nos sostiene, que no nos derriba, donde nos concede la fortaleza que requerimos. Hablábamos la semana pasada de esos sentimientos, de esos sufrimientos, cómo se transforman en sacrificios. Y sacrificio es convertir en sagrado. Más adelante veremos que inclusive lo que disfrutamos, lo que gozamos, si nosotros lo ofrendamos con amor a nuestro Señor, también se convierte en sacrificio, en hacerlo sagrado. Este momento que estoy disfrutando a mi familia, este paseo hermoso, este paisaje de la naturaleza que estoy gozando en este momento, se lo ofrendo a Dios, en gratitud, en amor, en una alabanza a su creación, y lo convierto en una oración, en un sacrificio, en una ofrenda sagrada a nuestro Padre Celestial. En muchas ocasiones, la enfermedad es consecuencia de nuestro pecado. El pecado pensando en esos excesos, en ese desorden de vida que nos lleva a unas consecuencias que tenemos que pagar. O a veces también, si es de nuestra descendencia o ascendencia, si estuvo mal alimentada la familia, si hay ya la genética de enfermedad. En ocasiones así es, pero Dios no es impasible ante el dolor. Y el Padre tiene un amor unido al dolor permanente por sus hijos, por toda la creación. Y nos da la libertad, que es el don más grande después de la vida. Esa libertad, aún y a pesar de que con ella nos alejemos a través del pecado, y que el pecado nos lleve a las consecuencias. Pensando en esos excesos, en esas adicciones tan terribles que nos van alejando de Él, nos van enfriando, nos van endureciendo inclusive el corazón. Y ese es el dolor permanente de nuestro Padre Celestial. Y aún así está dispuesto a esperarnos, a enviarnos lo que necesitamos vivir para volver los ojos a Él y pedirle: ayúdame, te necesito. Y Él, como Padre amoroso, siempre nos recibirá en sus brazos. Su amor es tan grande que a pesar de ello mantiene esa libertad, porque nos la ha otorgado como un don, como un regalo. Y confía en nosotros dándonos la responsabilidad, así como nosotros confiamos en nuestros hijos
y a cierta edad le decimos, confío en ti. Y también estamos expuestos a que falle y que sufra las consecuencias. Y no por eso podemos coartar su libertad, porque la libertad es ese don grandioso que Dios nos da. Y Dios se aflige cuando caemos, cuando nos dañamos, y no por Él, porque el pecado, decimos, ofendemos a Dios. Si lo ofendemos, porque le duele, le lastima ver el sufrimiento de sus hijos, porque Él no quiere, como Padre amoroso, que haya este sufrimiento. Su amor es tan grande, sin embargo, que envió a su Hijo, a pesar de todos esos años y años de infidelidad, de guerras, de todo eso que vemos en el transcurrir del Antiguo Testamento, que le pedían un rey, que les enviaba un profeta y lo mataban, todo ese transcurrir de la historia de la salvación, y sin embargo llega ese extremo de amor de darnos a su Hijo único, el amor de sus amores, para que venga a redimirnos del pecado. A ese grado es su amor y su entrega. Viene su Hijo a mostrarnos que es un Padre de amor, no un Padre justiciero ni castigador, como lo pensaban en el Antiguo Testamento. Porque Él no es indiferente al dolor ni al sufrimiento, y Él siempre está para nosotros. Lo verdaderamente importante es que siempre sepamos acercarnos a su misericordia, porque Él siempre estará dispuesto. Y adicionalmente nos da el regalo más grande después de su Hijo, que es el amor de esa Madre amorosa, de María Santísima, que es el amor pleno, pleno y total para interceder, para custodiarnos y para guiarnos. El amor del Padre siempre ha estado para sus hijos, como acompañó a los israelitas en ese caminar, en ese proceso tan arduo para liberarlos. Envió las plagas, les dio enseñanza, los acompañó por el desierto, les concedió el maná, les concedió lo que requerían para aliviar sus enfermedades. Nunca ha estado ajeno al dolor y al sufrimiento. ¿Cómo podemos vivir todo esto? ¿Cómo podemos entenderlo? En San José nos enseña a despojarnos de los prejuicios, de los reclamos, de la soberbia, y en esa sencillez y docilidad de aceptar las cosas que no entendemos, las cosas que nos rebasan, las cosas que no son ilógicas para nuestro razonamiento humano. Y San José, ese hombre virtuoso, fue fiel en la adversidad, en las dificultades de la vida. Viajó, escuchó, lo abandonó todo lo que él tenía para sus comodidades. Fue migrante para llevar a su familia a la tierra de Egipto a salvo. Volvió cuando recibió la indicación. Él, a lo largo de toda su vida, fue ese ejemplo de docilidad y fidelidad a Dios. Jesús nos enseña en el templo cuando es niño la importancia de acercarse y de hacer las cosas del Padre Celestial, de aprender de su palabra, de su guía, la importancia de la iglesia, de las enseñanzas, de la formación de la palabra de Dios. Ahí nos va formando paso a paso cómo debemos volver a Él. En María, a través de su vida, nos enseña esa humildad, esa entrega total, esa confianza verdadera. No entiendo cómo va a ser esto, pero hágase tu voluntad y no la mía. He aquí la esclava del Señor. La Sagrada Familia nos muestra ese amor total,
en medio de limitaciones, en medio de problemas, de conflictos, de persecución, pero siempre estuvo ese amor. Esa mamá que cuando su hijo crece y le dice, me voy a predicar, sabe dejarlo ir. Esa mamá que al ver a su hijo perseguido, lo acompaña. Esa mamá que sabe interceder en las bodas de Caná. Esa mamá que no lo abandona al pie de la cruz, en el sufrimiento total, en la alegría, en todo momento de la vida de Jesús. Ella es ese camino. ¿Acaso siempre hubo gozo y felicidad en la vida de la Sagrada Familia? ¿No? Estuvo acompañada, tal y como la vida de cualquiera de nuestras familias, de enfermedad, de estrechez, de dificultades, de cambios de clima, etcétera, 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 etcétera. El amor del Padre es ante todo redentor. Él quiere redimirnos y quiere que a pesar de nuestras limitaciones y de nuestras debilidades podamos trascender, alejándonos del pecado y salvarnos para volver a Él. Ya hablamos en nuestro primer capítulo de cómo Él como Padre amoroso nos da la vida, nos pone en la tierra para disfrutar, para gozar, para desarrollarnos y que transcurriendo esa misión que vamos realizando, volvamos a Él, a sus brazos. Yahvé busca siempre elevar la naturaleza humana a la unidad de la divinidad. Por eso nos hizo a imagen y semejanza suya. ¿Qué nos dice Jesús? Sean perfectos como mi Padre es perfecto. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Para Dios no habría dolor si no existiera el hombre. Sin embargo, en su amor se ha comprometido con nosotros. No fue capaz de decir en el paraíso terrenal, me fallaron y los destruyo. Se acabó el hombre, me quedo con la fauna, con la flora. Me gusta mucho en la palabra de Dios que dice que ninguna criatura de la creación es capaz de desobedecer a su Creador. Las nubes siempre cabalgarán en el cielo. El sol siempre alumbrará, la luna brillará en las noches, las estrellas. La vegetación florecerá, dará sus semillas, germinará, crecerá y dará fruto. Los animales nunca alterarán sus instintos. La única criatura que es capaz de desobedecer a su Creador y alejarse de la misión para la que fue creada es el ser humano. Pero tenemos la gracia, la voluntad para volver a Él, para levantarnos nuevamente y decir, ayúdame. Contigo, solo contigo puedo seguir adelante. No me abandones. No permitas que me suelte de tu mano. El hecho de que permita el mal, el pecado, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, es una muestra de que prefiere darnos la libertad de amarlo para que lo hagamos genuinamente, no obligados, no por temor. Su amor es superior siempre al dolor que le provocamos. ¿Acaso los hombres somos capaces de amar incondicionalmente así? ¿Acaso los seres humanos podemos ver por el bien de los demás sin querer gobernarlos, sin querer dirigirlos autoritariamente, sin querer imponernos en esa libertad amorosa y misericordiosa que nuestro Padre nos muestra? ¿Cómo le damos sentido a este sufrimiento? ¿Cuánta gente piensa que Dios es malo y que por eso permite el dolor y el sufrimiento?
Cuánta gente es hasta como su bandera, ¿no? Su estandarte. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios manda tal castigo? ¿Por qué la gente pasa hambre? ¿Por qué los niños se enferman? La gente habla también de la justicia divina, como si fuera ese castigo total para explicarse el desastre, la tragedia, pero no es así. Dios no creó esos alimentos contaminados con tantos químicos que hoy vienen a traer esas consecuencias de tanta enfermedad como el cáncer, por ejemplo. Dios no lo creó. Dios no creó la contaminación atmosférica que trae tanta enfermedad. Hoy día padecemos un virus creado por los seres humanos, no para el bien de la humanidad, sino para los intereses de algunos cuantos poderosos que llevan así sus fines. Dios no actúa así. Cuidado con querer hacer esos modelos humanos estructurando así a Dios. Dios es superior, su amor es incondicional y total, a pesar del dolor que le provoquemos, a pesar de cuánto le fallemos. En el libro de Job, no tenemos aquí el tiempo para leerlo, yo invito a que lo leamos con detenimiento y vayamos reflexionándolo. Ahí se explica muy detalladamente esa parte del sufrimiento y se va analizando en esos diálogos con sus amigos y vecinos, donde se habla del castigo, donde se habla de la enfermedad, donde se habla de esas tragedias, donde se pierden los bienes materiales, donde en accidente mueren sus hijos. Y como Job se dice en todo momento que él es inocente. Y Dios no lo abandona. Y Dios está con él y Dios le reconoce su fidelidad, su sinceridad, y dice la palabra de Dios que siempre recompensará al 100 por uno. Dios es un misterio para los hombres, no podemos entenderlo, nunca lo vamos a comprender, pero sí podemos vivirlo y podemos ir entendiéndolo un poco a la luz de la fe, pero no de la razón humana, porque Él no actúa como los hombres. Él no está sujeto a esas pasiones que nosotros no. Dios no nos enseña el porqué del sufrimiento, porque Él no lo creó, el sufrimiento. Nos muestra cómo vivirlo cuando nos lo buscamos. Y Jesucristo es el modelo por excelencia. ¿Cómo vivimos ese dolor, ese sufrimiento en comunidad? Eso es importantísimo. ¿Cuánto nos ayuda a vivirlo en comunidad y apoyarnos? Y entonces se convierte en caridad. Así como el dolor, el sufrimiento se puede transformar en sacrificio, así también el dolor se convierte en caridad. Ay, vaya que nuestro país de México ha dado claro ejemplo de ello. Es extraordinario cuando los terremotos tremendos que hemos padecido. En el último terremoto, los jóvenes nos dieron lecciones de dinamismo, de entrega, de heroísmo y de sacrificio. Verdaderamente se volcaron, olvidándose de sí mismos. Decían, despertó la juventud de la adolescencia. Era más la ayuda que verdaderamente que la capacidad de organizarla. Eso es extraordinario. Y pensemos que siempre habrá personas en peor situación que nosotros. Para nosotros es muy grande y muy grave nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestro padecer. Pero siempre habrá personas que están pasándola más difícil. Y habrá personas que estén mejor que nosotros. Lo valioso es fraternizar y ver por nuestro prójimo.
A mí me maravilla cómo la gente sencilla, la gente humilde, la que ha sufrido, es la más generosa, porque verdaderamente se quitan lo que tienen para darlo. Esa ancianita que da su moneda, que Jesús dice es quien más ha dado al templo porque ha dado todo lo que tiene. Y así es. Esas personas que han padecido son personas generosas que se vuelcan a ayudar a los demás. Que cuando visitan enfermos llevan alimentos, llevan dinero, llevan ese servicio. El dolor y el sufrimiento nos llevan a sacar los mejores sentimientos de nosotros mismos. ¿Recuerdan esa palabra que hablábamos al principio, donde es ese dinamismo que nos hace movernos, que nos hace actuar para ayudar a los demás? Que no permanecer inmóviles ante el sufrimiento, que nada nos endurezca, que nada nos enfríe en esa característica tan de los mexicanos, en apoyarnos, en auxiliarnos, en compartir. Dicen, de lo que tengo, te comparto. Le echamos más agua a los frijoles, dicen aquí, y alcanza para todos. Me encanta mirar cómo nos ofrecemos medicina unos a otros cuando es necesario, cuando se ve ese dolor tan grande de perder un ser querido. Y de las primeras cosas que hacen el ser querido es ofrecer. Tengo bolsas de diálisis, quien pueda ocuparlas, quien quiera aprovechar tal medicamento, porque han sido movidos en ese sentimiento a la compasión, a la fraternidad, a la caridad, a la solidaridad, y nos apoyamos y podemos verdaderamente externar esos buenos sentimientos a través de las acciones. No podremos aliviar del todo las situaciones, pero sí podemos hacer algo, sí podemos contribuir ante el dolor y el sufrimiento. ¿Qué hizo Jesús en el huerto de los olivos? ¿Qué lo llevó a ese sufrimiento extremo? A ese dolor, donde le suplicaba a sus amigos, a sus cercanos, velen conmigo, hagan oración, acompáñenme en estos momentos. Y los seres humanos, en nuestra debilidad, ¿qué hicieron? Durmieron, descansaron. Y decía, ¿acaso no han podido estar acompañándome? No entendían lo que estaba sucediendo. Y Jesús, en ese sufrimiento tan grave que nos dice la Sagrada Escritura, que sudó sangre, de la angustia, hoy médicamente nos dirían la presión que debe haber tenido en esos momentos, el estrés, esa angustia tan cruenta de saber como verdadero Dios y como verdadero hombre, sabiendo lo que venía, ese sacrificio cruento para salvar a la humanidad, para redimirnos, pero en esa humanidad, en esa debilidad, sabiendo el dolor, el padecimiento, el sufrimiento físico y moral, de la traición, del juicio, del desamor, de la incomprensión. Después, como dice su palabra, qué mal te he hecho. Y como repite, clamando en su oración en ese momento, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. No quiero sufrirla, no quiero vivirla, no quiero beberla, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto lo leemos en Lucas 24, en el versículo 42. Qué situaciones tan extremas que nos llevan a entender ese dolor, ese sufrimiento. Veamos este pequeño video donde un hombre que ha padecido ya ese dolor de las quimioterapias
analicemos ese proceso que vivimos. Primero el sentirnos mal, los malestares, el sentirnos débiles y enfermos. Acudimos a hacernos estudios y normalmente los estudios nos significan dolor, sacrificio, esfuerzo, preocupación, tanto económica como física. Y después viene un diagnóstico donde viene ese dolor tan tremendo. Asimilar, entender esa enfermedad donde sabemos que es mortal y viene ese proceso de tratamiento, de quimioterapias, de radiaciones, de medicamentos, con todas esas consecuencias que traen tan desagradables, que es otro sufrimiento grande. Y aquí se nos muestra como un hombre que logra salir adelante, quiere celebrarlo y no puede callar. Y sale a la calle a mostrar esa alegría, a compartirlo con todo el mundo. Y entonces veremos la imagen, cómo transforma la vida y mueve el corazón de ese vigilante. Vemos, ya habíamos hablado en la ocasión anterior cómo el sufrimiento, el dolor puede endurecer nuestro corazón. Pero hoy estamos hablando que en esa confianza en vivirlo a través de nuestra fe viene a vivificarnos, a transformarnos, incluso a plenificarnos, diría yo, a hacernos personas mejores. Quiero concluir nuestra reunión
con este hermoso Salmo 40. Puse toda mi esperanza en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi grito. Me sacó del hoyo mortal, de la charca fangosa. Afianzó mis pies sobre la roca y dio firmeza a mis pasos. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos temerán al verlo y confiarán en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no se va con los idólatras que corren tras el engaño. ¡Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío! ¡Cuántos proyectos para nosotros! No hay nadie como tú. Yo quisiera contarlos, publicarlos, pero son innumerables. Entonces yo digo, aquí estoy, Señor. Amo tu voluntad, Dios mío, llevo tu ley en mi interior. He proclamado tu fidelidad en la gran asamblea. Tú sabes, Señor, que no me he callado. Muchas gracias. Nos veremos en la siguiente. Buen día.